¿Sientes el peso? El día de hoy vamos a hablar de ese peso que debes de sentir y todo ser humano debe de sentir acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vamos a leer en Isaías 53, capítulo 53, versículo 6. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate cómo dice, mas el Señor Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. ¿Sientes el peso? ¿Sientes el peso de tus pecados? Cristo cargó con todos tus pecados y cargó con los pecados de todos nosotros. Y esto no es una metáfora. Es una realidad. Jesús no solamente vino aquí al mundo a morir, sino que murió porque tuvo que cargar una pesada cruz de madera, y con esa cruz de madera, el verdadero peso de esa cruz que tuvo que soportar bien fue precisamente la carga de tus pecados y de mis pecados. Dios cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todo el mundo. No los cargó simbólicamente, sino que todas nuestras maldades pasadas, presentes y futuras fueron cargadas en forma real y sobrenatural sobre Cristo. ¿Quién puede medir el peso? ¿Quién puede imaginar tremenda carga? El hecho de la cruz no es un hecho natural, es un hecho sobrenatural. Los dos ladrones que fueron crucificados a los costados de Cristo sufrieron una muerte natural, pagaron su justo castigo, pero Jesús decidió cuándo debía morir, y no fue una muerte natural, sino fue una muerte sobrenatural. Veamos lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El hecho sobrenatural de la cruz no es solamente que cargó nuestros pecados, sino que además venció al pecado. Murió cuando quiso y resucitó al tercer día, y después ascendió a los cielos y hoy vive. Jesucristo hoy vive. Y si no lo sabías, te quiero decir esta noticia: Jesucristo hoy vive. La pregunta para ti es: ¿qué significado tiene Cristo en tu vida? ¿Acaso lo puedes ver como aquel que puede liberarte de la carga de todos tus pecados? Ya sé, tú me vas a decir: no, yo no lo siento. Yo no siento ninguna carga. Yo no siento ningún peso sobre mí. Yo no siento ningún peso del pecado, como tú dices. Yo no lo siento. Seguramente eso también estás diciendo. Ajá, pero el hecho de que tú lo digas, eso no quiere decir que no lo tengas. Tienes un peso sobre tu cuerpo del pecado, aunque no lo sientes. Te voy a dar un ejemplo. Fíjate bien, si obligásemos a una persona a usar el resto de su vida una pesada armadura de hierro, de esas, ¿te acuerdas del tipo medieval que usaban? Esa persona sentiría el peso de esa armadura, se agitaría al caminar, se agitaría al correr, y sería sumamente incómodo y trabajoso todo el andar de esa persona, ya que se sentiría continuamente el pesado metal sobre su cuerpo. Pero si esa misma persona estuviera muerta, ¿verdad que no sentiría el más mínimo peso? ¿Por qué? Porque está muerta, aunque tuviera ese traje de la época medieval. No tendría de qué preocuparse porque está muerta, está inmóvil, no puede sentir nada. Si la vestimos con una liviana seda, lo mismo da
que si le ponemos esa armadura de hierro, porque no siente, está muerta. Estimado amigo, estimada amiga, ¿te has puesto a pensar que tu poco interés por las cosas espirituales se debe a que estás muerto espiritualmente? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te das cuenta que mientras otros van corriendo a Cristo a abrazarle como su Salvador y tú miras con indiferencia lo que Él hizo en la cruz por ti? ¿Te has dado cuenta? ¿No sientes en tu corazón el más mínimo peso de pecado? Si no sientes en tu corazón el más mínimo peso de pecado, entonces es un indicio de que tú estás muerto o estás muerta. Pero si dejas que Dios hable a tu corazón, que su Santo Espíritu te haga sentir la carga de tus pecados, entonces encontrarás en Cristo aquel que cargó tus pecados y que te perdona y te libera. Encontrarás la salvación en Jesús. ¿Sientes algo de peso por tus pecados? Eso es entonces un indicio de vida. Si ya sientes algún peso por tus pecados. Veamos lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. Nos dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Si Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, tus pecados y los míos, sobre el madero. ¿Y para qué? Para que vivamos en justicia. Y es por eso que hoy te digo y además te pido que reconozcas el peso del pecado que hay en ti. Porque el único que puede liberarte de ese peso de pecado es Jesucristo. ¿Cómo? Bueno, repite conmigo lo siguiente, creyendo que lo que vas a decir es una verdad en tu corazón. Y repite conmigo, Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Entiendo que tu amor por mí es tan grande que diste a tu Hijo único, Hijo Jesús, para que muriera en la cruz por mis pecados. Hoy me arrepiento de mis pecados y reconozco que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados. Reconozco que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Por ello, invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón en este día en adelante. Y lo recibo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Amigo, si tú has hecho esta oración, entonces yo te aseguro que ya la carga de tus pecados que podías haber sentido, ya la tiene Jesucristo. Ahora sí, tu carga está en Jesucristo. Ya no tienes, ya el peso del pecado lo tomó Él. Yo te recomiendo que hables con Dios todos los días, así como lo hicimos ahorita con esta oración. Yo te recomiendo que leas la Biblia todos los días. Asimismo, te recomiendo que te acerques a una iglesia cristiana evangélica y que ahí preguntes acerca de una Biblia y sugiero que le empieces a leer el Evangelio según San Juan. Y recuerda, soy tu amigo Fernando Camargo. Hasta la próxima.